Bienvenidos a todos a esta nueva charla de la International Non-Directive Coaching Society, la Sociedad Internacional de Coaching No Directivo, que en el marco del cumplimiento de sus 5 años está ofreciendo esta serie de ponencias, de charlas, como les decía, mensuales, con miembros adheridos de la misma. El día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de poder contar con la presencia de Gorka Bartolomé, y me gustaría hacer una lectura de una semblanza breve, porque su trayectoria, vaya que es abundante e interesante. Si me lo permiten, quisiera presentar a Gorka como Master Certified Coach de la ICF y mentor registrado. Es además licenciado en piano y música de cámara. Tiene un posgrado en pedagogía por la Tel Aviv University y es máster en sociología aplicada y máster en identidad europea medieval con la especialidad de construcción histórica de Europa. Además, en la actualidad se encuentra desarrollando su doctorado sobre el impacto de las competencias del coaching no directivo en los mecanismos de creatividad del cerebro en la UDL. Por otro lado, es experto en inteligencia emocional, instructor certificado de mindfulness, experto en microexpresiones por el Ekman Institute y Certified Trainer de las metodologías Points of View y Lego Serious Play. Su proyección como coach y mentor de coaches le ha llevado a trabajar con clientes y empresas en América del Norte, Europa, Oriente Próximo, Centroamérica y Rusia. Entre las principales organizaciones con las que ha trabajado están American Express, Xerox, Majorel, Camax, Reckitt Benckiser y Loewe. En la actualidad combina la realización de procesos de coaching individual y de equipos a nivel nacional e internacional con la formación y mentorización de coaches en diversas escuelas y universidades internacionales, así como conferencias. Es además el director de los másters en coaching organizacional y educativo de la Universidad de Lleida. También es autor del libro Efecto Sinergia, Coaching en Equipos y Sistemas, que les recomiendo mucho consultar y leer. Entonces, tendremos esta magnífica presentación de Gorka el día de hoy y al concluir su presentación de alrededor de 40-50 minutos, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. De tal manera que si ustedes quieren irlas dejando en el chat, tomaremos nota para al final podérselas dar a Gorka o como él decida mejor llevar a cabo su charla. Pero siempre tomando en cuenta que al final habrá un espacio de preguntas y respuestas para poder interactuar con él. Sin más por el momento, yo me despido y les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Internacional de Coaching No Directivo. Y sobre todo, bienvenido, Gorka. Estamos atentos a tu ponencia. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Muchísimas gracias también a la International Coaching Society, Non-Directive Coaching Society y sobre todo a Leo Ravier, pues por hace ya 5 o 6 años tener esta iniciativa, ¿no? Que nos pudiera reunir a todos y a todas en este interés y en este desarrollo del coaching desde esta perspectiva. Gracias a todos y a todas también por estar aquí hoy y dedicarnos este tiempo. Hoy en día sabemos que el tiempo es algo muy precioso, muy valioso, por lo cual pues aún valoro más el que pues, nos regalen, ¿no? 1 hora o un poco más de 1 hora de su día para poder hablar de coaching desde esta perspectiva no directiva y pues en este caso de una investigación que estamos llevando a cabo. El tema general de esta charla de hoy se centra en mis estudios de doctorado y concretamente pues un poco los resultados que estamos empezando ya a tener respecto a lo que es la investigación que estamos llevando a cabo, que ahora les voy a pasar a explicar. Estamos justo al final de la fase experimental y hemos empezado ya también con el análisis de datos. Pero ya más o menos con los datos que estamos teniendo realmente ya se pueden ofrecer unos resultados interesantes y yo creo que importantes, los cuales considero que también les pueden ser de utilidad en su práctica diaria de coaching. Bien, antes de empezar, explicarles también que este estudio se está llevando a cabo a través de una fórmula que es la electroencefalografía, que luego pasaré a explicar con un poquito más de extensión.
y les explicaré también un poco los mecanismos que hemos llevado para realizar las diferentes pruebas. Y también hablaremos de el software específico que hemos desarrollado, que de hecho hemos tenido que desarrollar para poder analizar todos los datos, dada la complejidad del estudio también, ¿no? Ya que pues, otros softwares que hay de análisis de raw data de electroencefalografía pues, no se adaptaban a todas las variables que teníamos que analizar en estos experimentos. Pero antes voy a pasar a hacer una pequeña introducción del porqué de esta investigación, del por qué se me ocurrió, o en este caso tuve la pequeña intuición de empezar a trabajar en esta dirección. Y en primer lugar, evidentemente, como profesional del coaching y también como un apasionado desde el inicio de esta metodología, yo en primer lugar, de forma egoísta, era el primer interesado en bueno, poder desarrollar algún tipo de marco científico que pudiera ilustrar de qué manera el coaching, pero sobre todo desde esta vertiente no directiva, pues realmente tiene algo diferenciador, ¿no? Los que ya han leído los libros de Leo, no hace falta igual que ahora haga una introducción completa de lo que es la no directividad, pero ya saben que nos estamos basando en un enfoque del coaching el cual pues, está basado en la no transferencia de ningún tipo ni de juicio ni de conocimiento hacia el cliente, y también llevando toda la responsabilidad de elección de la dirección en la sesión a este mismo o a esta misma. Entonces, en este sentido, yo creo que todos los que estamos dentro de esta aproximación estamos intentando de alguna manera también demostrar pues, las virtudes que puede tener esta fórmula de realizar el coaching, ¿no? A diferencia, como veremos también, de otras aproximaciones que son las que se han tenido en cuenta en el experimento. Entonces, la cuestión es, bueno, pues poder de alguna manera demostrar con este estudio que, como dice aquí un poco el enunciado, la hipótesis es que cuando nos aproximamos a una conversación basada en pues, las competencias y sobre todo la estructura competencial del modelo GROW de coaching, pues vamos a conseguir potenciar una serie de mecanismos que ya hay existentes en el cerebro del ser humano. Y esto en diferencia de otras aproximaciones como podría ser un coaching más directivo, en el cual sí se permite esa transferencia o esa transmisión de opinión, de conocimiento, de observaciones al cliente, incluso a veces alguna aportación de ideas. Y luego también lo vamos a comparar con lo que sería la aproximación rumiativa, es decir, cómo nosotros resolvemos los problemas en el día a día. El hecho de decir, bueno, yo tengo un problema, empiezo a pensar por mí mismo y ver a las conclusiones a las que llegamos por nosotros mismos sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de acompañamiento externo. Como ya les decía, uno de los aspectos es poder pues, ofrecer un poquito un poco más de claridad, ¿no? A la situación del coaching hoy en día. Pero por otra parte también la finalidad de esta tesis es poder ofrecer el coaching desde la aproximación no directiva como un proceso que nos pueda ayudar en estos momentos tan críticos que estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero con estos momentos críticos? Todos yo creo que ya somos conscientes de este concepto, ¿no? De hecho es un acrónimo que se desarrolló en la Armada norteamericana con la intención de definir un entorno bastante complejo y, por qué no, belicoso, ¿no? Es decir, una situación que es muy volátil, es decir, que está continuamente en inestabilidad, completamente incierta, con lo cual no sabemos qué es lo que va a pasar, no hay ya nada seguro, tremendamente compleja, es decir, que hay tal cantidad de datos e información que casi es imposible llegar a poder analizarlos todos, y por último también que es tremendamente ambigua. Bien, esto que en el momento cuando comenzó la crisis del 2008 ya empezó a plantearse como una especie de posibilidad, ¿no? Y de hipótesis de que empezábamos a entrar en un entorno social y económico VUCA. Hoy en día ya, y más con la situación que estamos viviendo actualmente, con esta crisis sanitaria y económica del COVID, yo creo que ya no podemos dudar. Es decir, el VUCA es un elemento en el cual vamos a tener que empezar a poder aprender a adaptarnos a él. Nuestro cerebro, como seres humanos, está diseñado para siempre mantener una estabilidad, para mantener una rutina. Al cerebro generalmente no le gusta el cambio, puesto que el cambio
va a suponer pues, un gasto importante de energía, lo cual nuestro cerebro, el sistema más primitivo, lo suele interpretar como una amenaza importante hacia la supervivencia, con lo cual todo lo que supone un cambio, todo lo que supone la diferencia, pues tendemos a evitarlo. Ahora, yo creo que ya somos conscientes y también creo que en estos meses que llevamos de confinamientos y de entradas y salidas y de realmente tantos cambios a nivel social y económico, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que los cambios a partir de ahora se van a producir de una manera muy rápida y que si no somos capaces de aprender a adaptarnos a esta situación, pues realmente el ser humano se va a encontrar en una situación compleja. De hecho, ya hay un estudio que hizo la IBM en el 2010, en el cual se les preguntaba pues, a los diferentes ejecutivos, ¿no? Los ejecutivos más importantes, cuáles eran los principales retos a los que se encontraban, ¿no? Y precisamente esta era una de las cuestiones que ellos ya mencionaban en ese momento, es decir, la incertidumbre, la complejidad que se estaba desarrollando ya en el 2010, es decir, hace 10 años. Claro, si lo comparamos con la situación de ahora, evidentemente, esa complejidad, esa incertidumbre ya se ha elevado a la enésima potencia. Además, si, como la mayoría ya conoceréis también un poco, si ya han estado en alguna conferencia de Leo, también tenemos este curioso libro de Ray Kurzweil, en el cual nos habla de, bueno, la singularidad, ¿no? La singularidad como ese momento en el cual se va a producir una fusión entre el ser humano y la tecnología tan profunda que incluso vamos a pues, trascender los límites de la humanidad, ¿no? Incluso ya estaríamos hablando casi de un aspecto de transhumanismo, ¿no? Y Kurzweil en este libro precisamente nos expone un dato muy curioso, y el dato, brevemente, porque seguramente ya se lo habrán oído explicar 1000 veces a Leo, el dato es que nosotros tenemos la sensación de que los avances tecnológicos se producen de una forma lineal. Es decir, que, bueno, los avances que hubo en el siglo pasado se desarrollaron a la misma velocidad de los que se están desarrollando en este siglo. Cuando la realidad es que los avances tecnológicos tienen un crecimiento exponencial. Es decir, que en este sentido no estaríamos sumando los avances, sino que los estaríamos multiplicando. Claro, por otra parte, si nos vamos a esta idea de la ley de Martex, que de hecho es un concepto de Scott Brinker, la ley de Martex también al final está basada en este concepto de Ray Kurzweil y nos habla de este crecimiento algorítmico exponencial de la tecnología, pero por otra parte, aquí también Brinker nos explica cómo las organizaciones, y en este caso yo lo haría extensible a la sociedad, tienen un crecimiento logarítmico, lo cual es muchísimo más lento. Entonces, como ven aquí, lo que ocurre es que se está produciendo realmente un gap, un espacio muy importante. Y aparte de eso, hay otro aspecto que a mí me llama muchísimo la curiosidad y que además lo están reflejando muchos de los estudios que se están realizando tanto a nivel de lo que sería el cociente intelectual del ser humano en los últimos años, y luego también lo que sería el desarrollo de la creatividad, que es uno de los aspectos en los cuales nos vamos a centrar. Los estudios nos están diciendo que durante los últimos años el cociente intelectual del ser humano está aumentando. Es decir, que cada año que pasa somos un poquito más inteligentes. Ahora, curiosamente, estudios que se llevan realizando por parte de, entre otros, Kim desde el 2011, nos están indicando que la capacidad creativa, y luego entraré un poco más en detalle a qué nos estamos refiriendo con la creatividad, la capacidad creativa está disminuyendo. Es decir, un poco nuestra capacidad de ser capaces de resolver problemas y encontrar soluciones interesantes a los retos del día a día, tanto profesionales como personales. Entonces, fijémonos, aquí se está produciendo lo que podría ser un lapsus incapacitante importante. Por una parte, la tecnología está emergiendo a una velocidad vertiginosa y continuará cada vez de forma más rápida. Precisamente ese incremento de la tecnología que hace que nuestras vidas sean más cómodas, más fáciles, es en parte lo que está provocando que cada vez seamos menos creativos, que cada vez tengamos que recurrir a utilizar esos mecanismos ya preexistentes en nuestro cerebro que tienen esa función, están diseñados a ayudarnos a encontrar soluciones a diferentes problemas o diferentes objetivos que nos queramos plantear. El ejemplo que pongo yo, este fin de semana estuve trabajando en San Sebastián y
bien, si hubiera tenido que ir hace 30 años, desde aquí, desde Lleida, pues seguramente hubiera tenido que ir a una gasolinera, comprar la guía CAMSA, que como ya saben es una guía de mapas de diferentes países, haberla puesto en mi escritorio y dedicar un buen rato a calcular cuál era la mejor forma, la manera más rápida, más económica y más segura de llegar hasta San Sebastián. Pero, por suerte, gracias a la tecnología, pues solamente tuve que tomar mi celular, entrar a Google Maps, poner la dirección a la cual yo me quería dirigir y en menos de un segundo ya tenía calculada la ruta y simplemente tuve que ponerme a conducir siguiendo las indicaciones de la voz que había en el teléfono. Esto quiere decir que hoy en día, por una parte, evidentemente la tecnología nos está aportando aspectos fantásticos, ya no solamente a nivel de productividad, sino a nivel médico, y nos está ayudando a llegar a lugares que nunca habíamos incluso pensado que podríamos llegar. Pero por otra parte, esa misma tecnología está haciendo que nosotros como seres humanos estemos infrautilizando uno de los dones más importantes y de hecho, pues que también nos diferencian del resto de seres vivos, ¿no? Que es esa capacidad creativa. Entonces, una de las cuestiones antes de entrar a hablar en la creatividad es que en la situación actual nos tenemos que hacer a la idea de que la estabilidad, la certeza está aquí para quedarse. El VUCA ya es un hecho y es un hecho que además cada vez va a acentuarse cada vez más, cada día, cada año que va a pasar, esta incertidumbre, esta indefinición y esta, podríamos decir, sobrecarga de información que vamos a tener va a ser mayor y mayor y mayor. Entonces, solo nos queda aquí una opción, tal y como yo lo veo, seguramente hay muchísimas más, evidentemente habrá muchas más, pero hay una que es nuclear porque es una opción que es transversal y que además nos deja la responsabilidad en todos nosotros y nosotras. Yo ahora les planteo esta situación. Vamos a imaginar sociedades, organizaciones, empresas, en las que hay personas que ante cualquier reto, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, se sienten seguras y capaces de pues, resolverlos por sí mismos y por sí mismas, por muy difíciles que sean. Esto sería, de hecho, el panorama ideal, ¿no? Estaríamos hablando de una sociedad en la que las personas pues, son autónomas para resolver sus propios problemas y además estaríamos en un entorno en el cual pues, seríamos mucho más funcionales, seguramente avanzaríamos más como sociedad, seguramente incluso estaríamos mucho más sanos mentalmente. ¿Cuál es uno de los elementos que nos puede ayudar a llegar a este punto y que de hecho es lo que de alguna manera también pretende demostrar este estudio, esta tesis? Bien, precisamente el hecho de desarrollar en este sentido o desatar, este hecho, como esto surgió de una conferencia en inglés, sería el unleash de creativity, sería como una especie de desatarla, ¿no? Toda esa creatividad que tenemos interiormente, ser capaces de desatarla y dejar que empiece a funcionar. Pero claro, el problema, y esto es una de las cosas que me ha pasado muchísimas veces cuando en alguna conferencia, en alguna clase he hablado de la creatividad. ¿Cuál es la primera idea que nos viene a la mente cuando oímos la palabra creatividad? Seguramente música, pintura, escultura, danza, los niños pequeños haciendo dibujos y llevándolos a casa para que sus papis y sus mamis los vean y digan cuán creativo es mi niño o mi niña. Y eso es lo primero que realmente nos viene a la mente. Pero precisamente ese concepto que tenemos de creatividad es, podríamos decir, una parte minúscula de todo lo que el aspecto de investigación de la creatividad abarca. De hecho, desde que este concepto de creatividad surgió a mediados del siglo XX y empezó ya a publicarse en artículos científicos, sí que ha tenido un crecimiento importante a lo largo de los años, pero lamentablemente todavía le queda un largo recorrido y si lo comparamos, por ejemplo, con los estudios que ha habido de inteligencia, de cociente intelectual, realmente el número que hay es muy inferior, ¿no? Claro, cuando hablamos de la creatividad, en este caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y aquí, claro, en la tesis, en el desarrollo del marco teórico, al final he estado buscando, pues no sé, cientos de definiciones que hay de creatividad, pero
leyendo un artículo precisamente de Cuneus y Beeman, que son, pues podríamos decir, o les podríamos llamar uno de los gurús, ¿no?, de la investigación y sobre todo de la creatividad y la electroencefalografía. En uno de sus artículos encontré una definición que realmente cuando la leí me quedé petrificado por la similitud que tenía con lo que nosotros hacemos y desarrollamos con los clientes en coaching, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cuneus y Beeman definen la creatividad como la habilidad, con lo cual es fantástico, no es algo que sea de alguna manera hereditario, sino que es algo que de alguna manera llevamos y podemos todos y todas desarrollar, ¿eh? La habilidad de reinterpretar algo, es decir, de darle otra visión, de encontrar una forma diferente, pero ¿cómo llegamos a esa reinterpretación? Bien, pues ese algo lo reducimos a sus elementos, es como si tuviéramos una construcción de Lego, la desmontáramos y con todas esas piezas que tengo sueltas de ese Lego, yo las volviera a combinar de una manera diferente, que como veremos ahora tiene que ser pues novedosa y además útil, y con esa nueva reestructuración resulta que obtengo un producto diferente, que supuestamente a nuestros ojos será sorprendente porque será nuevo, porque será útil, porque será maravilloso, será una solución, pero además con la finalidad de conseguir algún objetivo. Entonces aquí, y además luego como os voy a mostrar, Cuneus y Beeman lo que están demostrando un poquito es lo que sería el proceso científico de la creatividad. Y de hecho, cuando hablamos nosotros del modelo Grow como una especie de, bueno, de marco estructural que utilizamos en las sesiones, un poco pues para navegar y para poder obtener un resultado concreto al final de la sesión, pues resulta que este modelo Grow, de otras formas y con otros nombres, ya se venía hablando de él y se venía investigando sobre él incluso a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX, como os voy a enseñar ahora en un par de modelos de científicos de creatividad que había. Pero precisamente cuando intentamos de relacionar la creatividad con el coaching, estamos hablando precisamente de la creatividad como, en este sentido, la capacidad de poder, ante una situación dada, ante un problema o ante un objetivo, poder encontrar soluciones que sean novedosas, pero ojo, que no me estoy refiriendo a que vengan out of the blue, que vengan de ninguna parte, sino que en ese contexto sean nuevas. Puede ser algo que yo haya hecho en un contexto diferente, pero que realmente ni se me hubiera pasado por la cabeza que al poder utilizarlo en este contexto iba a funcionar y realmente pues es una aproximación novedosa. Pero aparte, esa aproximación, aparte de novedosa, tiene que ser útil. O sea, es decir, que nos tiene que servir para algo, nos tiene que aportar algún beneficio. Entonces, la idea es que ver si realmente el coaching puede ser un proceso que nos ayude precisamente a potenciar esos mecanismos creativos del ser humano. En este sentido, cuando hablamos de la creatividad, como les decía, tenemos que tener en cuenta esos dos elementos, es decir, novedad, utilidad, pero, y aquí es, por ejemplo, un ámbito en el cual la creatividad en el aspecto organizativo y en el aspecto empresarial debería ser realmente cuidadoso. Y de hecho, fíjense que este último elemento no se empezó a investigar ni a tener en cuenta en la creatividad hasta hace bien poco. De hecho, me costó mucho encontrar artículos que integraran creatividad con ética. Entonces, otro de los aspectos que consideramos imprescindibles para que algo realmente creativo pueda ser bueno, es que tenga una buena intención y que esté dentro de un ámbito ético, es decir, que no perjudique a nada y a nadie. Entonces, en ese sentido, aquí lo que vemos también es que estamos un poco pues, ofreciendo una especie de bases para lo que podrían ser los resultados de un proceso de coaching o de las sesiones también. Es decir, que el cliente de alguna manera salga o de una sesión o del proceso en general con ideas novedosas y con acciones novedosas que al mismo tiempo pues, le vayan a ser de utilidad, pero sobre todo con esa idea ecológica en el sentido de que la intención de esas ideas y de esas acciones siempre persigan un aspecto positivo, un aspecto constructivo y beneficioso para todos los integrantes del contexto, porque ese es otro aspecto muy importante también, que no vamos a entrar aquí. Muchas veces, y en este caso, por ejemplo, Csikszentmihalyi también habla, cuando habla del flow, también habla de creatividad, pero él insiste en la creatividad también como un elemento que es
parte o en el cual también de alguna manera influye el aspecto sociológico, cómo la sociedad de alguna manera acaba influyendo y acaba siendo también receptor de esa creatividad. Con lo cual es más importante también que tengamos en cuenta este aspecto ético del acto creativo. Bien, entonces, en los experimentos que estamos realizando, y aquí empiezo un poco a entrar ya en lo que sería el desarrollo del estudio, lo que a mí se me ocurrió es, bueno, realmente en toda mi trayectoria como coach, cuando yo estoy en una sesión y realmente me esfuerzo por mantenerme en estos parámetros que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, una esencia no directiva, como ya hemos hablado antes, en la cual pues, no hay transmisión de conocimiento ni juicio, se deja la responsabilidad de elección y de dirección a la persona. Utilizamos, pues, básicamente estas tres metacompetencias, ¿no? La atención, la percepción fenomenológica, el uso de reflejos, las preguntas enfocadas. Y luego, además, lo que yo he llamado un poco la competencia estructural, GROW, es decir, si combinamos todos esos elementos en una sesión, lo que yo me he dado cuenta es que las personas tienen una reacción diferente, es decir, pues parece que se les ocurren más ideas, parece que su cerebro empieza a trabajar más, todo y que a veces al principio les cuesta, pero parece que el cerebro pues tiene una reacción diferente a cuando yo estoy en una sesión en la cual pues le puedo decir a la persona alguna idea, alguna sugerencia, alguna intuición, como suelen llamar algunos coaches, que no deja de ser más que una apreciación mía de la situación. Y la idea es que, bueno, parecía ser que externamente el proceso cognitivo era diferente. Bien, entonces, claro, yo empecé a pensar, digo, bueno, estamos en un momento crucial para el coaching, yo creo, un momento en el cual, aparte de que nosotros como profesionales seamos capaces de hacer bien nuestro trabajo, pero yo creo que después de casi 50 años de profesión es importante también que a nivel científico se puedan empezar a dar evidencia, y es algo que Leo también en uno de sus libros comenta, ¿no? Esa necesidad de poder establecer un marco científico para el coaching, entendido como pues, unos elementos que nos puedan demostrar que hagamos una cosa una y otra vez y otra vez y otra vez, vamos a obtener unos resultados iguales o muy similares. Entonces a mí se me ocurrió que, bueno, en el aspecto fisiológico del ser humano, igual, y esta era la parte de la hipótesis, ¿no? Igual pasaba algo diferente en nuestro cerebro cuando yo me aproximo a la persona, cuando mantengo una conversación en la cual yo no le ofrezco nada y simplemente dejo que a través de su propia escucha, a través de los reflejos, de alguna pregunta enfocada, pues que esta propia persona, seguramente su cerebro tenía pues una reacción diferente. Entonces, a partir de aquí empecé a ver cuáles eran diferentes fórmulas en las cuales se podía entrar y ver qué estaba pasando en el cerebro, ¿no? Y evidentemente, claro, la resonancia magnética en un principio pues parecía que era una de las más modernas y de las más fiables, pero la resonancia magnética, todo y que sí nos puede dar una visión de la actividad cerebral, el problema es que tiene varios problemas a la hora de la investigación. Y uno es que la resonancia magnética no permite lo que es una aproximación temporal. Es decir, simplemente tendremos una imagen de lo que está pasando en un momento concreto, pero no en un espacio de tiempo. Claro, una sesión de coaching realmente es un lapso de tiempo que puede ir de 20, 30, 40 minutos o una hora. Entonces, claro, en ese sentido, una resonancia magnética no nos serviría. Pero es que además la resonancia magnética tiene la particularidad de que el sujeto tiene que estar completamente quieto, no puede ni hablar, puesto que pues, va a alterar la calidad de las imágenes. Y aparte de ello, pues ya si nos vamos aquí, el enorme precio que tiene este tipo de pruebas, aunque incluso tuviéramos un convenio con la Facultad de Medicina, que aquí tenemos un hospital universitario que está en colaboración con la universidad, pero todo y así eran realmente pruebas excesivamente caras. Entonces, buscando, y puesto que ya había tenido alguna aproximación también a la electroencefalografía, bueno, pues una de las particularidades que tiene la electroencefalografía, aparte de que es un elemento no invasivo, cosa que muchas veces para poder obtener una buena resonancia magnética sí que hay que infiltrar algún tipo de contraste en el sujeto. Entonces, claro, estábamos buscando personas a las cuales no hubiera que hacerles nada ni dañarles nada. En ese sentido, la electroencefalografía, que como ya sabrán, pues es un casco, en este sentido, que consta de una serie de receptores,
Y lo que hacen esos receptores es medir la actividad eléctrica del cerebro. Las ventajas que tiene es que, evidentemente, no es invasivo, es decir, es un elemento receptor y no hace falta más que colocar ese casco en el sujeto. Es una fórmula que nos permite medir tiempo, es decir, que tenemos un registro de esa actividad durante el tiempo que dure la prueba, y además nos permite poder ver diferentes fluctuaciones a nivel de onda en diferentes partes del cerebro. Entonces aquí lo que a mí se me ocurrió era que, bueno, pues muy probablemente utilizando la electroencefalografía lo que podíamos hacer era pues, inventar o diseñar diferentes pruebas para poder contrastar y a partir de aquí ver si durante esas pruebas se producía algún tipo de alteración diferente o algún tipo de patrón de onda sobre todo diferente cuando hacíamos la aproximación no directiva. Entonces aquí cuando hablamos de creatividad hay un elemento muy importante que es la idea del insight. Cuando estamos hablando de creatividad en el cerebro estamos hablando de una actividad de pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Nosotros cuando tenemos que resolver un problema matemático utilizamos el pensamiento convergente, que sería un poco pues, la parte del raciocinio, ¿no? 2 más 2 son 4 y eso no hay otra opción, es decir, hay un único resultado. Entonces, el pensamiento convergente lo utilizamos normalmente para poder llegar a ese tipo de conclusiones fijas. Ahora, cuando nos enfrentamos a un problema, cuando estamos ante algo desconocido, pues el pensamiento convergente no se ha mostrado tan eficaz. En este caso hace falta lo que es un aspecto que es más el pensamiento divergente. El pensamiento divergente, la peculiaridad es que está basado en un encuentro de la solución repentino. Es decir, no es un hecho de que yo me esfuerzo pensando mucho y llego a la conclusión, sino que por el hecho de ir explorando, de repente viene ese momento de ajá, ese punto de insight que le llamamos, en el cual surge esa idea, ¿no? Ese flash como una idea que es, como decíamos antes, ¿no? Nueva, una cosa nueva, útil que se me ha ocurrido. Entonces, fue aquí donde empecé a buscar referencias bibliográficas para ver si ese fenómeno del insight, que está íntimamente relacionado a la creatividad, es decir, la creatividad se construye a través de esos momentos de insight, cuando llegamos a una idea creativa es porque al final hemos ido teniendo todos esos momentos de insight, y empecé a ver si había algún tipo de pues, referencia bibliográfica en artículos que a alguien se le hubiera ocurrido empezar a ver si había algún tipo de patrón concreto en los insights. Y mira tú por dónde, pues sí. Sí que había unos cuantos artículos que ya se habían empezado a hacer desde finales de los 90 y en los cuales pues, diferentes investigadores pues, habían hecho, no con coaching, pero sí con otras herramientas y otros test de creatividad, sí que habían colocado cascos de electroencefalografía a sujetos y habían pues, intentado ver si en el momento en que el sujeto manifestaba tener un insight, pues se producía algún tipo de variable en esas ondas, ¿no? Y en esas zonas cerebrales. Entonces, bueno, para mi alegría, pues bien, hay algo ya realmente en ese campo, con lo cual pues tenemos datos para poder comparar, pero además esto también me servía por lo siguiente. Y ahora es aquí donde les paso a explicar un poquito el procedimiento. El experimento que estamos realizando lo estamos enfocando a, en este caso, un grupo de personas entre los 25 y los 65 años que tienen unas características determinadas. En este sentido, deben tener un puesto de responsabilidad, es igual si son mando intermedios, si son jefes de almacén, si son directivos, pero en este sentido que tengan personas a su cargo y además con la premisa de que nunca hayan tenido ningún contacto con el coaching, de ningún tipo. Una cosa es que hayan oído, pero que realmente tampoco no sepan bien lo que es y mucho menos que hayan tenido una sesión de coaching. Entonces, a estas personas, esta prueba que se les va a realizar es un simple ciego, es decir, ellos no saben exactamente a qué vienen. Simplemente se les dice que se está haciendo un estudio que está relacionado con el ámbito de las organizaciones y que sí les apetecería formar parte. Entonces, os puedo decir que ha resultado complejo, es decir, no ha habido muchos sujetos que sin saber qué es lo que iba a pasar estuvieran dispuestos, evidentemente es entendible,
Con lo cual también al final, pues os puedo asegurar que cada una de las pruebas llevaban bastante tensión, porque hemos tenido que descartar algunos sujetos a veces por ruido en la señal electroencefalográfica o algún problema técnico, y claro, si ya los sujetos eran difíciles de conseguir, cuando una prueba había que invalidarla, pues la verdad es que daba bastante rabia. Entonces, en ese sentido, las personas vienen a hacer la prueba sin saber concretamente a qué vienen ni de qué va. Sobre todo con la intención de no condicionarles. Entonces, cuando los sujetos llegan, lo que se les pide es, en primer lugar, se les da evidentemente un consentimiento informado, se les informa de la no invasividad y evidentemente de todo el aspecto a nivel de protección de datos, de la confidencialidad de las pruebas, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es, mientras se prepara un poco toda la parte tecnológica, les pedimos que piensen en 3 problemas, objetivos que en este momento estén experimentando en su día a día en el trabajo, en su área de dirección, y que pues, les gustaría resolver, pero que tampoco no hayan pensado mucho en ello, o si es posible mejor que no hayan pensado nada sobre ello. Entonces les piden que los anoten. Lo que hacemos aquí es, les situamos el casco de electroencefalografía y además lo que hacemos es darles un cuestionario de autoevaluación. Y aquí es donde está relacionado con el aspecto del insight que les comentaba antes. Uno de los aspectos que se les pide, solamente se les pide 2 cosas a los sujetos, y es que durante las conversaciones, cada vez que a la persona se le ocurra alguna idea brillante, lo que decimos un insight, de repente mira, esto no se me había ocurrido, es una buena idea, lo que tienen que hacer es apretar una de las teclas del teclado, de forma que en el registro electroencefalográfico pueda quedar marcado el momento en el tiempo en el cual la persona considera que ha tenido ese insight. Y claro, aquí es el punto. El insight puede ser algo subjetivo. Yo puedo pensar que lo que se me ha ocurrido pues realmente es nuevo, ¿no? Pero, claro, lo que yo quería es que si estás intentando demostrar algo, que el aspecto subjetivo pues realmente ocupe el menor lugar posible. Con lo cual, la idea es que, evidentemente, nosotros tenemos un marco de 4 segundos antes de que el cliente haya apretado el botón, en este caso la tecla, porque hay veces, claro, el cliente, desde el momento en que surge ese flash en el cerebro hasta que se da cuenta, a veces pues pasa, ¡ay! Es verdad que era una buena idea, y pueden pasar 2 o 3 segundos. Con lo cual, hemos dejado en el aparato, en el programa, una ventana de 4 segundos para ver si en esos 4 segundos anteriores al registro del insight de la persona se ha producido alguna fluctuación. En este caso, con una serie de ondas que les hablaré después. Esto nos permitirá saber de alguna manera si realmente ese insight que ha tenido la persona pues es un insight verdadero y no es tanto un aspecto subjetivo. Por otra parte, también a las personas lo que se les da es un cuestionario en el cual simplemente se les pide que al acabar cada una de las pruebas que os voy a explicar ahora, que se autoevalúen cuán creativos y creativas creen que han sido. Entendiendo la creatividad como lo que hemos dicho antes, mi capacidad para encontrar soluciones novedosas y útiles a ese problema en el cual me estoy enfocando o a ese objetivo. Entonces, cuando se acaba cada una de las pruebas, las personas pues tienen allí un cuestionario con un rango de evaluación y pues subjetivamente, evidentemente, deciden cuán creativos y creativas han sido en estas 3 diferentes aproximaciones. Y aquí es donde paso a explicarles un poquito cuáles son las 3 aproximaciones que utilizamos para esos 3 problemas que les hemos pedido que piensen. Evidentemente, esos 3 problemas u objetivos los van a desarrollar de forma aleatoria, es decir, ellos van a decidir qué tema quieren abordar en primer lugar, qué tema quieren abordar en segundo lugar y qué tema quieren abordar en tercer lugar, con lo cual no hay posibilidad de que pues, se elija o se pueda adecuar los temas a las diferentes pruebas. Entonces, la primera prueba consiste en una aproximación rumiativa, es decir, ok, ¿cuál es el tema, cuál es el problema, cuál es el objetivo del que te gustaría tratar? Y entonces lo que se le pide al sujeto, en ese momento ya está grabando el aparato de electroencefalografía y además también grabamos con cámara de vídeo para, sobre todo, poder contrastar luego todo el aspecto del desarrollo de la conversación, sobre todo en la aproximación no directiva. Entonces se le dice, ok, entonces ahora
sin límite de tiempo, con todo el tiempo que necesites, piensa en voz baja, es decir, sin hablar y por ti solo, a ver qué se te ocurre que puedes hacer para solucionar esto. Entonces, aquí lo que se procura es que haya pues, las condiciones lo más similares posibles a lo que nosotros hacemos en el día a día cuando tenemos algún tipo de problema o algo que queremos conseguir. Pensamos por nosotros mismos y generalmente no solemos llegar a muchas conclusiones. Esta es la primera aproximación, la primera prueba. En la segunda prueba, lo que se le hace a la persona es que, ok, explícame el tema, pero a partir de aquí, a partir del momento en el que la persona empieza a explicar el tema que quiere desarrollar, en este sentido lo que hacemos es empezar a pues, transformar un poco. O se le dice, entonces lo que, yo qué sé, pues mira, tengo un problema con uno de mis colaboradores. Entonces tienes un conflicto y te gustaría arreglar ese conflicto. Lo que se hace es introducir una aproximación bastante directiva en la sesión, en la cual pues, se le va interpretando lo que va diciendo la persona, se le dan algunas pistas, se le dan soluciones a lo que pues, ella va planteando. Con lo cual, pues, es una conversación que podríamos decir o bien de consultoría o bien de pues, lo que a veces se practica en algunos lugares como coaching. Tercera aproximación, y aquí es donde entramos a la aproximación no directiva. En este sentido, lo que se hace es, en esta tercera prueba, evidentemente con el tema que la persona haya elegido, pues lo que se hace es mantener una conversación de coaching al uso. Es decir, como hemos visto antes, precisamente con estos tres componentes. En el sentido de utilizando la estructura GROW, que ahora os hablaré un poquito también de esas diferentes aproximaciones científicas que haya a la creatividad en cuanto a ese sentido, ¿vale? Entonces, utilizando esa estructura GROW, utilizando las metacompetencias y utilizando sobre todo esa esencia de no directividad. Entonces, esta es la base del experimento y mientras tanto, mientras se realiza cada una de estas tres pruebas, pues vamos midiendo esa actividad eléctrica del cerebro con la esperanza de poder encontrar alguna diferencia, que es lo que os voy a mostrar ahora también algunos de los primeros resultados para que podáis ver. Entonces, como os comentaba, a la hora de hablar del modelo GROW, en este sentido ya imagino que todos lo conocen, si nos vamos al modelo Wallace, que es del año 26, si nos vamos al Rosman, que es del 31, bien, pues ellos en sus investigaciones de cómo el ser humano crea, o cuál es la forma que tenemos para crear con mayor efectividad, como veis, ellos ya se aproximan incluso en estas cuatro fases. Tienen diferentes nombres, pero al final la utilidad o en algún sentido la aproximación es la misma. Wallace, en el primer aspecto, habla de una preparación, Rosman habla de una observación de una necesidad o dificultad, es decir, intentar aproximarnos a qué es lo que queremos, o sea, la parte del objetivo del tema que se quiere desarrollar y del resultado de la conversación. Una segunda parte que Wallace manifiesta como la parte de incubación, que sería una parte de búsqueda. Rosman habla de un análisis de la necesidad y también de una evaluación de toda la información disponible, que precisamente es lo que hacemos en la realidad, ¿no? Que el cliente explore y pueda sacar de la mochila todas las cosas que son referentes a esa situación que está viviendo. Luego, Wallace habla de la parte de eclosión, que vendría a ser un momento como la parte de, vale, aquí se me empiezan a ocurrir ideas. Rosman habla de formulación de todas las soluciones objetivas y un análisis crítico de esas soluciones, con lo cual aquí estaríamos en la fase de opciones, en la fase de, venga, ¿qué se te ocurre? Y luego de todo esto, ¿qué es lo que crees que es más adecuado? Y por último, y esto es de lo más interesante, también estos modelos lo que hablan es de una última fase de comprobación o de experimentación, que es la fase de acción. O sea que también en la mayoría de los modelos hay una parte en la cual si no ponemos en marcha las ideas que se nos han ocurrido, pues evidentemente no podemos saber si van a ser útiles o no van a ser útiles. Entonces, en este sentido ya podemos ver aquí que el modelo GROW pues tampoco no es ninguna invención, sino que realmente pues también, aparte de lo que comenta Leo, aparte de esa aproximación praxeológica, pues también tiene una relación muy directa con los procesos científicos de creatividad, que es un poco también el hecho en el cual estamos intentando de ligar toda esta investigación. Bien, y aquí es donde les voy a... Un segundito, que si no igual no van a ver bien, porque con el Mac hay veces que cuando hay las cámaras abiertas. Les voy a enseñar algunos de los resultados que
que hemos obtenido. Esto que tienen aquí, y en este sentido ahora les hablaré un poquito también del software que hemos utilizado, que es el que ha creado Sergi, que está aquí hoy también con nosotros. Lo que hacemos es, bueno, la empresa que comercializa el casco de electroencefalografía que utilizamos también tiene un software de registro de datos. Entonces, ese software lo que hace es registrar todas las ondas en 14 puntos que pues, se relacionan con las partes más importantes del cerebro, pues, las frontales, parietales, occipitales y temporales. Y a partir de aquí, pues este casco en cuestión tiene 14 sensores más 2 de referencia y lo que hace, pues ese software recoge toda la información que luego nosotros podemos descargar en formato CSV y lo que hemos hecho es, pues con un programa que ahora os lo enseñaré, ¿por qué hemos tenido que elaborar un programa específico? Porque los programas que había de electroencefalografía, de un poco de análisis de datos, como el EEG Lab, pues no se adaptaba a las necesidades de análisis que nosotros teníamos por las diferentes variables que vais a ver ahora. Y se quedaban un poco escasos y no podían aportarnos toda la información que íbamos a necesitar. Entonces, lo que tenéis aquí delante es un registro, una interpretación de izquierda a derecha por orden de las 3 pruebas que os he comentado. Es decir, donde pone experimento P1 sería la prueba rumiativa, donde pone experimento P2 sería la prueba directiva y donde pone experimento 3 sería la prueba no directiva. Entonces, para que podamos ver un poco y entender qué es lo que estamos analizando aquí. Y voy a tener que salir ahora un poquito de la presentación porque con el Keynote no me permite mostrar el puntero. Aquí ya lo pueden ver mejor. Bien, lo que tenemos aquí es una línea del tiempo, es decir, esta línea está mostrando los minutos que está pasando durante la prueba. Y estas líneas que tenemos aquí, el eje vertical, nos está mostrando el nivel de potencia en absoluto. ¿Qué es la potencia? Pues podríamos decir que es la fuerza con la que se producen las descargas eléctricas, en este caso en el cerebro, de diferentes ondas. Cuanto más potencia hay en una onda, quiere decir que más presencia hay de esa onda en ese momento. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es un poquito, pues a lo largo de esta parte de rumiación, mientras la persona está pensando por sí sola, de qué manera, pues las diferentes ondas, y aquí tenemos tanto, en este caso serían las partes del cerebro, el anterior frontal, el frontal, ¿vale? De diferentes partes, luego os explicaré un poquito cada número a qué se corresponde, y con las diferentes ondas. Esto es un poco a vista de pájaro, pero ¿qué vemos aquí? Vemos que en esta prueba, pues vemos que hay aquí una activación bastante, a nivel de ondas, bastante modesta, por así decirlo. Hay un pico aquí muy alto, pero luego no hay muchísimo más. Nos mantenemos en unos límites bastante pequeños. En esta segunda prueba, que es la directiva, vemos que el patrón no es muy diferente. Es decir, tenemos unas activaciones aquí un poco más grandes, pero el resto de la sesión hay algún pico más, pero durante la sesión se suele mantener también bastante plano. Vamos a ver ahora lo que pasa en la aproximación no directiva. Y vemos que aquí ya la cosa se vuelve un poco loca. Y además, precisamente, la diferencia que estamos encontrando aquí es que todas estas alteraciones que hay tan importantes, que además vemos que se mantienen durante bastante o la mayor parte de la sesión, se corresponden, en este sentido, este color azul está relacionado con ondas teta y alfa. En todas las investigaciones que hay respecto a qué mecanismos y qué ondas son las que más predominan en los procesos de creatividad, hay algunos investigadores que hablan del predominio de las ondas gamma en la parte, podríamos decir aquí, parietal. Hay algunos que hablan sobre todo del predominio de las ondas alfa en la parte frontal. Y hay algunos también, bastantes, que hablan de que la creatividad, cuando estamos hablando de un proceso, en este caso metacognitivo, que ellos lo interpretan como un proceso metacognitivo, tiene una abundancia de ondas teta sobre todo y ondas alfa, que es en este caso lo que estamos obteniendo aquí de una manera exagerada. Para que no crean que es casualidad, les voy a mostrar a otro sujeto. En este caso tenemos de nuevo la primera prueba,
en la cual pues vemos que, bueno, hay un poco más de activación que en el sujeto anterior. Aquí vemos que, bueno, no hay un pico grande, sí que hay un pico aquí, pero bueno, hay un poquito más de activación, pero de nuevo vamos a la prueba 3, que es la aproximación no directiva, y vemos cómo todas esas ondas Z y alfa van locas. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, pues que por lo menos, y en este caso, no les he dicho la muestra que estamos tomando, hemos hecho una muestra de 16 sujetos. De hecho, todas las pruebas que se suelen realizar a este nivel están entre 10 y 20 sujetos de experimentación. Nosotros hemos tomado 16. Y de hecho, en el 70-80% de los sujetos se produce este patrón. En los otros es un poco más similar, pero 70-80% se llega a este patrón. Con lo cual aquí ya empezamos a ver que en esta tercera aproximación sí que se cumplen algunas de las previsiones que en algunas investigaciones ya en otros ámbitos de la creatividad se están dando respecto a lo que serían los diferentes niveles de onda que se dan y se producen. Aquí ya sí que esto lo podemos poner un poco más en grande. Aquí lo que tenemos son unas gráficas de calor, el orden es el mismo, izquierda primera prueba, centro segunda prueba, derecha tercera prueba. Esto ya no es un sujeto, sino que esto ya es utilizando la regla de Simpson, utilizando también en este caso el aspecto de suma, para ver cuál es la potencia predominante. Si nos fijamos en la primera prueba, en la prueba rumiativa, perdón, estamos viendo en el color amarillo que sería la frecuencia más predominante y la área del cerebro más predominante, que es el temporal 8, aquí estamos viendo pues, que realmente normalmente las ondas gamma, que son las que aparecen aquí más destacadas, y también en la segunda prueba, son ondas que se relacionan sobre todo con aspectos de trabajo, de recuperación de memoria y de un trabajo lógico, por así decirlo. O sea, se activan cuando estamos en procesos de pensamiento, pues en este sentido relacionados con networks, como se dice networks en castellano, en redes de largo alcance, procesamiento cognitivo, no metacognitivo, ¿de acuerdo? La diferencia entre el metacognitivo es que el metacognitivo supone que, en este caso, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y ahora os hablaré también un poquito más de este sentido. Vemos que en la segunda prueba ocurre un poquito lo mismo, es decir, hay una gran, más incluso, afluencia de ondas gamma, en este caso casi en todo el cerebro. Pero si nos vamos luego a la última, que sería la aproximación no directiva, vemos como de nuevo hay un incremento importante tanto de ondas alfa y ondas zeta, en el caso en el área prefrontal y a lo largo de todo, en este caso podríamos decir del recorrido. ¿Por qué es importante esto? Bien, porque precisamente algunos de los estudios también que hablan de estas ondas zeta y estas ondas alfa, lo que nos dicen es que estos mecanismos de creatividad bien no se pueden localizar en puntos concretos, pero sí que relacionan áreas de larga distancia. Es decir, que estaríamos hablando de una integración más global de todo el cerebro. Además, fijaros que aquí estamos viendo también una especie de sincronicidad. Es decir, que se está dando en bastante consistencia en ambos hemisferios. Aquí un poquito podéis ver a nivel de gráfica de calor también, pero ya en el cerebro, lo que sería el resultado de esta prueba última que os he dado. Una cosa que es muy importante. Todos estos resultados que estamos viendo ya se les ha pasado un filtro. Es decir, una de las problemáticas de la electroencefalografía es que se suelen dar lo que se llaman artefactos. ¿Qué son artefactos? Son elementos que, por ejemplo, si yo parpadeo o si yo incluso aprieto la mandíbula, eso produce una reacción eléctrica y se detecta con mucha facilidad en el cerebro. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es analizar qué parámetros de onda y de frecuencia causan estos artefactos para así poderlos reducir, de manera que no interfieran en los resultados que estamos teniendo. Y como veis aquí, pues bueno, en la primera prueba, pues tenemos, como habíamos visto antes, una preponderancia de la frecuencia gamma, pero en este caso únicamente en un punto en el temporal derecho, perdón. Luego la gamma, como vemos, está en la parte posterior, pero como podemos ver aquí, parece ser que hay pues, una actividad mayor a nivel de lo que es el aspecto, sobre todo, de lo que sería
desarrollo cognitivo, ¿no? Un pensamiento un poco más exagerado. Y luego ya, como vemos en la tercera fase, esa predominancia de las ondas teta sobre todo, las alfa no las he incluido aquí, pero además de una manera bastante global y sobre todo con predominio del área prefrontal. También es importante señalar que en estudios que se han hecho de la idea del flow de Csikszentmihalyi y también en estudios que se han hecho de hipnagogia, es decir, de estados mentales en los cuales la cabeza está entre aquí y allá, es decir, no estamos dormidos, pero tampoco estamos plenamente despiertos y en actividad, se registran los mismos patrones. Es decir que, claro, aquí sería un poco arriesgado y un poco incluso pedante poder decir, ¿no?, que cuando estamos en una sesión de coaching no directivo conseguimos que el cliente entre en un estado de flow, ¿no? Pero bueno, si vamos, por ejemplo, si recordamos a Miles Downey cuando habla del juego interior, precisamente nos habla de ese estado de atención, de absorción, ¿no? Con lo cual coincide mucho con estos patrones electroencefalográficos que estamos encontrando aquí. Antes de acabar, porque ya me he emocionado demasiado y me estoy pasando del tiempo, os quería enseñar un poquito el programa que estamos utilizando, que es el que ha enseñado Sergi Vila, y de hecho un poco para que podáis ver la complejidad que tiene, ¿no? En este caso tiene una posibilidad increíble de filtrados. En este caso, aquí estamos hablando de las posiciones, es decir, anteriores frontales, frontales centrales, temporales, parietales y occipitales. En este caso, esta parte correspondería al hemisferio derecho y esta parte, perdón, al hemisferio izquierdo y esta parte al hemisferio derecho, con lo cual nos permite seleccionar cuál es la onda que queremos ver, el lugar, la región cerebral que queremos ver. También nos permite filtrar por las diferentes señales que queremos ver. Luego también hemos diseñado un apartado para poder filtrar por competencias, pues preguntas, si es un silencio, si es un reflejo más pregunta, o incluso si es un insight nulo. Luego también para poder hacer estos dos a nivel estadístico, a nivel de lo que es el modelo Grow. Y luego nos permite también pues, poder seleccionar los diferentes experimentos, el 1 y el 2 y el 3 que hemos hablado. Además, que es un aspecto que se me ha olvidado mencionar, nos permite también hacer una diferenciación entre sexo masculino y sexo femenino, porque aquí sí que hemos querido hacer paridad para que se pudiera ver si hay algún tipo de diferenciación en los niveles de creatividad en las sesiones no directivas en hombres y mujeres. Y de momento, a nivel electroencefalográfico no tenemos resultados concluyentes, pero sí les puedo decir que lo que es la capacidad de desarrollo en las sesiones sí que se ha observado una cierta diferencia, con más fluidez en el sexo femenino que en el sexo masculino. A partir de aquí, pues esto nos permite hacer pues, diferentes análisis, ¿no? Como ven aquí, podemos hacer en este caso una serie de gráficos de posición por la posición insight, por señal respecto a insight, nos permite también hacer mapas de calor, blogspot de posición, señales de blogspot también, el experimento que es el que habéis visto, histogramas, es decir que nos da una gran variedad para poder tener diferentes gráficas y modelos y luego esto analizarlo de diferentes formas también, ya sea por el valor más alto, por la regla de Simpson y de forma trapezoidal. Estas dos son importantes porque son las que nos van a permitir ver cuál es la predominancia, puesto que el aspecto del tiempo es importante. No solamente nos interesa saber la cantidad de veces que se ha dado una onda, sino también el tiempo que dura y que aparece esa onda. Y a partir de aquí también pues, nos permite hacer pues, valores de media, de suma, de mediana, para poder analizar todo esto. Incluso, pues, como les decía, también niveles estadísticos para poder ver, pues luego también, porque lo que queremos analizar es ok, esto se ha producido, pero por ejemplo, este insight, ¿en qué parte del modelo Grow se ha dado y cuál ha sido la competencia que ha influido? ¿Ha sido una pregunta? ¿Ha sido un reflejo que se ha hecho? ¿Ha sido un silencio sostenido que ha permitido que la persona se haga con la idea? Y en esta forma lo que queremos también pues, es ver si hay alguna predominancia, si hay alguna competencia que dé más índice a insight o si incluso hay alguna parte del modelo Grow que también pues pueda ofrecer un poco más de insights que no tiene por qué ser la parte de opciones. Ya os puedo decir que en la fase de realidad se están produciendo muchísimos insights. Ya para terminar, algunas conclusiones. Os puedo decir, y habréis visto en las gráficas, en la tercera aproximación
se está registrando hasta un 500% más de insights en los sujetos. Es decir, estamos entre 1, 2, 3 insights en las primeras pruebas y en la tercera prueba los sujetos están llegando incluso hasta 16 ideas brillantes que se les ocurre. En cuanto a cuán creativas creen que han sido las personas, pues estamos entre un 75 y 80% de los sujetos consideran que en la aproximación no directiva han conseguido ser más creativos. O sea que en este sentido, de momento, ya os digo que todavía estamos empezando a poner en marcha la máquina de análisis, pero parece ser que todo lo que tenemos de datos a nivel general, pues nos está indicando que sí, que cuando hacemos bien desde esta aproximación no directiva y evitando a toda costa el introducir cualquier tipo de juicio, de transmisión de conocimiento, o incluso evitando el guiar a la persona durante la sesión, ¿no? Eligiendo cuál es la dirección, pues esto sí que lleva o provoca que se produzcan, pues evidentemente, una serie de estados diferenciales en cuanto a frecuencias de onda, y que además, pues también, por ahora parece ser que sí se corresponden con esos estudios que ya de alguna manera se han hecho también en otras áreas de la creatividad y que pues dan como elementos preponderantes estas ondas alfa, teta y en estas áreas que hemos comentado. Bien, pues hasta aquí un poquito lo que les quería comentar y ahora pues siento que me he pasado, Luis, 10 minutos del tiempo establecido y ahora sí, a cualquier pregunta que pueda haber, pues encantado de poderla responder si es que está en mi mano. Fantástico, Gorka. Primero, te felicito por esta magnífica presentación. A mí me interesó bastante y ya quiero ver los resultados definitivos de tu estudio y seguramente ese libro que vas a publicar o al menos la tesis, ya quiero devorarla. Tenemos aquí algunas preguntas de nuestros asistentes y voy a ir en orden de aparición, si te parece bien, desde las que fueron sucediendo a lo largo de tu charla y las que se puedan detonar en este momento. Y le recuerdo a nuestro auditorio que pueden ustedes notificarnos de su intención de preguntarle o comentarle lo que sea a Gorka a través de la pantalla de comentarios en el chat o utilizando la herramienta de levantar la mano que está en la ventana de participantes. Bueno, Enrique Espinosa, Gorka te pregunta sobre este dicho que mencionaste de que la capacidad creativa está disminuyendo, pregunta que qué estudio lo muestra y también pregunta si el pensamiento divergente es igual al pensamiento lateral. Sí, pues hay un investigador, Kim, que ya desde el 2011, y ya si quiere le puedo pasar alguno de los artículos, está trabajando con el test de Torrance y año tras año, desgraciadamente, pues los resultados que se van obteniendo precisamente es que esta capacidad creativa está disminuyendo. Pero es más, hay muchos estudios también a nivel del informe PISA, que es a nivel educativo, que en este sentido también está mostrando cómo pues, la mayoría de los jóvenes de hoy en día, en edad preuniversitaria, están teniendo más problemas que nunca para poder solventar problemas a nivel creativo. Entonces, los estudios que hay y todas las estadísticas en ese sentido nos llevan hacia allí. En cuanto al pensamiento divergente y pensamiento lateral, sí, se suele también conocer al pensamiento divergente como pensamiento lateral, es decir, aquel que no utiliza la lógica, tal y como lo conocemos, para llegar a conclusiones. Entonces, sí, podríamos decir que algunos estudios y algunos científicos también utilizan el concepto de pensamiento divergente, lateral, perdón. Excelente. Maite Tortosa, hola Maite, pregunta, buenas tardes, gracias, súper interesante. En la muestra, ¿qué más conclusiones se han extraído en cuanto a sexo, edad, perfil, etcétera? Bien, todavía estamos elaborando los resultados en ese ámbito, pero sí puedo decir que, por ejemplo, a nivel de edad, en ese sentido estamos encontrando más creatividad o realmente personas con más capacidad de insight en las sesiones, cuanto mayores son. Con lo cual esto yo creo que es un mensaje que debería ser muy importante para el ámbito organizacional, porque tenemos la tendencia de que cuando ya una persona está en los 50 años, 60 años, parece que realmente ya es inútil para el ámbito corporativo, ¿no?
Y en cambio este estudio nos está demostrando que estas personas que están en la sesión y realmente están en ese rango de los 50 hasta los 65, pues la capacidad creativa que tienen está superando el nivel de insights a los que están por debajo, con lo cual a nivel de edad esa es una. Y a nivel de sexo, Maite, como os decía antes, todavía a nivel de datos exactos no tengo nada, pero, y esto es algo que también en los diferentes experimentos que hemos hecho, que estaba incluso uno de los directores de tesis aquí, sí que hemos podido ver cómo realmente el discurso creativo y la capacidad de correlación a la hora de pensar en las mujeres se ha mostrado mucho mayor que los hombres. Es decir, que los hombres somos mucho más complejos a la hora de pensar y a la hora de encontrar soluciones. En cambio, parece que las mujeres todo va como mucho más fluido y mucho más lógico y más creativo. Pero bueno, esto es una apreciación un poco más externa. Ahora tenemos que ver los datos cómo responden a esto, ¿no? Excelente, Gorka. A ver, se me ocurre algo, porque tal vez va a ser más interesante que ustedes mismos puedan tener esa oportunidad de interacción con Gorka. Entonces, Andrea, si tú estás en la disposición de hacer tu pregunta directamente, Andrea Yasle, adelante, y si no, yo con mucho gusto lo hago por ti. ¿Estás ahí, Andrea? Ahí está. Entonces, si quieres abrir tu micrófono y adelante. Sí, hola, buen día, ¿cómo están? Los saludos de Salta, Argentina. Sí, mi pregunta era si los insights aparecieron en la primera sesión o cuántas sesiones se necesitaron para notar la aparición de los mismos. En la primera solamente se ha hecho una prueba con cada persona, ¿de acuerdo? Es decir, no queríamos que hubiera un posible proceso de aprendizaje, porque claro, si realizamos varias sesiones, pues los datos que se nos pueden dar seguramente nos pueden indicar que haya habido un aprendizaje por parte del sujeto, con lo cual ya no sería tan fiable. Entonces, solamente hemos realizado una sola prueba y todos esos insights, todos incluso hasta 15, 19 que se producían, ya se producían en la primera sesión y era la primera sesión de coaching de esa persona. Es decir, que hasta ese momento no había tenido ningún contacto. Muchas gracias. A ti, Andrea. Anaí Ramírez, ¿quieres tú hacerle tu pregunta a Gorka? Sí, gracias, Luis. Hola, buenos días desde México. Mi pregunta es, ¿cuáles son los motivos por los cuales tú consideras que ha disminuido la creatividad ahora? Lo comentaba antes, yo creo que la tecnología y la educación, es decir, los diferentes sistemas educativos en los cuales nos vemos envueltos, tienen gran responsabilidad de esta pérdida. En particular porque el sistema educativo, como ya sabemos, es un sistema que únicamente trabaja ese conocimiento técnico desde fuera y no invita a ningún tipo de reflexión ni de desarrollo por parte de la persona. Pero si luego a eso le sumamos que la tecnología pues realiza hoy muchísimas actividades que por parte nuestra requieren precisamente de esa activación de esos canales de creatividad del cerebro, pues claro, poco a poco al final nuestro cerebro va a servir poco más que para andar a este paso, como nos descuidemos. Entonces, yo creo desde mi punto de vista que esos son los dos aspectos más acuciantes en este sentido que nos hacen. Con lo cual, pues tendríamos que empezar también a ser capaces de dejar un poco de lado la tecnología y empezar a retomar actividades que requieran que tengamos de nuevo que volver a utilizar nuestro cerebro para encontrar soluciones. Y eso es algo que también en los jóvenes y en los niños de hoy en día sería muy importante. Pero yo creo que en este sentido, por lo que vemos, el coaching también se está presentando desde esta aproximación no directiva como un proceso genial para volver a despertar esa chispa. Y eso en las organizaciones creo que pues, puede ser un elemento diferenciador también. Ok, gracias. Fíjate, Gorka, que sobre ese punto se me hace interesante porque tú ponías el ejemplo del GPS, ¿cierto? ¿No? Y a mí me pasa que mientras que yo sin el GPS me aprendía las rutas, ahora con el GPS, incluso rutas internas de la ciudad, que puedo yo llegar a recorrer una y otra vez, como que siento esa necesidad de tener el GPS, o sea, de no querer salir de mi casa sin haber puesto, y son rutas que a veces hasta conozco. Es decir, he creado yo, o bueno, sobre todo cuando salía, ahorita pues ya llevamos un tiempo, como dice el meme, hasta en sandalias, ¿no? Pero sí reconozco esa dependencia que llegué a tener de poner
el GPS. Y me acuerdo que cuando yo era chico se decía mucho entre los papás y los profesores de esa dependencia de mi generación a la calculadora, ¿cierto? Y a no procesar mentalmente y no conocerte las tablas y no hacer estos procesos lógicos de cómo puedes tú resolver un problema y depender de la calculadora. Entonces hago el paralelismo con, pues sí, justo hay tantas soluciones prefabricadas hoy en día ahí afuera para prácticamente todo lo que quieras, que al acceder a ellas, si bien es más rápido, más sencillo, ¿no? A veces hasta más disfrutable, o sea, porque pues tienes que invertirle menos energía, sí nos merma esa capacidad de nosotros producir, de ir generando el proceso. Y cuando hablaste del coaching no directivo, me parece que ese es el rescate que viene a hacer, nuevamente, de resuélvelo tú, piénsale tú. O sea, que no te den fórmulas externas, piénsale tú. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Es así, es decir, y estamos en una sociedad que cada vez está más enfocada en esa dirección y, como les decía antes también, estamos a punto de, no de perder, sería un poco dramático, ¿no? Pero realmente estamos desaprovechando pues nuestro don, nuestro gran don como seres humanos, que es lo que nos hace diferentes, ¿no? Es lo que nos hace capaces de encontrar cosas maravillosas, de descubrir cosas fantásticas y de hacer pues descubrimientos que son inexplicables y pues si nos descuidamos poco a poco eso lo vamos a ir perdiendo. Quiero dar paso a la pregunta de Rogelio. Adelante, Rogelio, si tú quieres hacérsela directo a Gorka y enseguida volvemos nuevamente con Andrea. Hola, muy buenos días. Saludos desde México. Señor Gorka, ¿podríamos concluir entonces que el desarrollo del pensamiento divergente es la clave para motivar la creatividad a través del método científico? Sí, exactamente, porque precisamente no puede haber creatividad sin ese pensamiento divergente y sin el insight, que podríamos decir que el insight sería el producto del pensamiento divergente. Con lo cual, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando realmente de un mecanismo complejo, ¿eh? Es decir, que no es un proceso único, sino que requiere primero de esa creación, de esa combinación de ideas divergentes que no van a ir lógicas ni correlativas, que van a dar lugar a ese insight, a ese momento de ajá, y qué es lo que nos va a llevar a realmente esa creatividad. Excelente. Muchísimas gracias. A usted. Andrea, adelante con tu siguiente pregunta. Si estás hablando, estás silenciada, Andrea. Sí, perdón, acá nuevamente. Te había escuchado en un principio decir respecto de esta realidad bajo la sigla VUCA, que vino para quedarse, como una declaración tajante la sentí. ¿Es, a tu juicio, inducida por los medios de comunicación? Parte de la responsabilidad, parte de esta confusión, de este overloading de información que tenemos, en parte es referente responsable de lo que son los medios de comunicación, pero hay otra parte que no, hay cosas que son inevitables, es decir, todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora, una cosa es la información que nosotros tengamos de los medios de comunicación, pero todas las consecuencias sociales que ello provoca, todos los cambios, toda la incertidumbre, ya no es tanto de los medios sociales, de los medios de comunicación, sino pues de las consecuencias que tiene en los sistemas. Entonces, puede ser que un poco este concepto de VUCA sí que se vea exagerado en algunas ocasiones por pues, el exceso de información y de exageración que puedan dar en y de desinformación también, a veces los medios de comunicación, pero hay otros elementos que ya son inherentes a la propia situación, con lo cual no todo es ello. Gracias. Muy bien, entonces, si quieren podemos dar espacio para alguna última pregunta. Y mientras, ¿tú qué crees? Bueno, eso de qué crees, pues está plasmado en tu hipótesis, ¿no? De la tesis, y ya sea que la apruebes o la dispruebes, la tesis, el producto de este trabajo de investigación que estás haciendo tan valioso, ¿cuál esperas que sea el impacto dentro del mundo del coaching, Gorka? Pues mira, el impacto
Y precisamente es uno de los grandes motivadores de esta tesis, es decir, no es tanto por tener el título de doctor, sino por mi aportación humilde a la profesión del coaching. Pues precisamente me gustaría que pudiera aportar elementos tangibles que de una vez por todas pueda hacer que los coaches, primero de todo, puedan demostrar que lo que están haciendo tiene una base científica, y segundo también que al público externo y sobre todo también a nivel de, por ejemplo, del aspecto psicológico y del campo de la psicología, que nos ayude también a establecer esa diferencia, ¿no? Entendiendo el proceso de coaching como un elemento del desarrollo de la creatividad. Y eso sí que creo que sería un elemento diferenciador, ¿no? Si introducimos ese aspecto, pues ya nos separará también bastante de lo que son otros elementos con los cuales se podría confundir el coaching. Entonces, mi idea, mi deseo es que esto pueda servir pues, de ayuda para que el coaching al final se pueda situar donde le corresponde, realmente, porque es triste ver pues, realmente los buenos resultados que hay, pero que por otra parte todavía pues, no podamos dar unos hechos, ¿no? Que realmente demuestren que es algo diferenciador, que es algo diferente y que además tiene pues, su efectividad demostrada. Sí, fíjate que esa importancia de demostrar que primero el coaching es algo que merece quedarse entre nosotros como parte de nuestras metodologías de acompañamiento o de ayuda o como le queramos llamar, vale la pena. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando dentro de los mundos científicos ya posicionados hay tantas críticas y con tan buenas bases, ¿no? Ante esta gran ola de manifestaciones distintas del coaching. Es ahí donde el coaching no directivo planta su propuesta, se mete a esos territorios científicos donde muchas otras metodologías o no han querido o no han podido o no les ha importado entrar y pone, ¿no? Pone su afirmación de que es algo, es un espacio, como dice Leo, que estaba huérfano hasta hace pues recientemente poco, ¿no? Y que ahora tenemos una sistematización para detonar esa forma de acompañar, de ayudar, de engendrar ideas sin tener que nosotros dársela a otra persona. Entonces, nuevamente te agradezco, Gorka, ha sido excelente, a mí me ha fascinado lo que has presentado, yo te digo, me quedo hasta con ganas de más. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta charla. Gracias siempre a Leo Rabier, porque si él no hubiera hecho todo esto que ha hecho, pues no estaríamos aquí en gran medida o estaríamos de una forma completamente distinta o atomizada. Entonces, gracias Leo por traernos, por unirnos, por darnos todo ese marco teórico a partir del cual personas geniales como Gorka siguen construyendo y aportando cosas súper valiosas. Entonces, nuevamente, gracias a todos. Te dejo las últimas palabras, Gorka, y nos vamos. Nada, no. Las últimas palabras van a ser muchísimas gracias a todas, a todos por vuestra paciencia, por vuestra atención. Gracias, Luis, por la presentación y por estar de host. Y evidentemente, Leo, muchísimas gracias pues, por, ya lo sabes tú, por ser el pionero, el abanderado y bueno, intentar de estar ahí defendiendo este enfoque. Y nada más, y sobre todo pues el deseo y la invitación a que continuemos trabajando todos de forma seria y para, bueno, pues para poder mantener la profesión y para realmente darle el lugar que se merece. Muchas gracias nuevamente, que tengan excelente día.